Buenas. En este vídeo vamos a ver cómo crear macros en ePlan, ¿vale? Las cuales son una herramienta clave para agilizar y optimizar los diseños eléctricos que vamos a hacer. Entonces, estas macros nos van a ayudar a ahorrar el tiempo y mantener la coherencia en nuestros proyectos y que cometamos menos errores, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se crearían, ¿vale? Bueno, y vamos a ver qué son primero estas macros y para qué nos sirven. Los cuales las macros suelen ser conjuntos de elementos, ¿vale? Pues como podremos ver aquí, ¿vale? ¿Sí? Y pueden ser lo que nosotros queramos, ¿sí? Una bobina con un diodo, un PLC, o lo que sea, ¿vale? Entonces ya tenemos el trabajo adelantado, ¿sí? Y nos acelera. Eh, no cometemos fallos al hacer una y otra vez. Entonces, sí, y nos ayuda a mantener la coherencia en los diseños y nos reduce los errores. ¿Vale? Todo va unido. Entonces, podemos tener macros muy simples, donde tenemos pues, pocos elementos, o muchas más completas, o de una página o de varias páginas. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Cuáles serían los pasos para crear una macro? Bueno, es diferente una macro de ventana o una macro de página. ¿Vale? Lo primero, para crear una macro de una ventana, pues vamos a un esquema donde quiera coger yo, por ejemplo, toda esta línea, pues seleccionaría los elementos que quiero. ¿Sí? Si no he seleccionado los que quiero, pues vuelvo a hacer la selección. Le doy botón derecho del ratón y le doy a crear macro de ventana o símbolos. ¿Vale? Aquí, lo más importante, el directorio donde quiero que se guarden, ¿vale? Mis macros. Pero bueno, eso ya cada uno el directorio que quiera, ¿vale? En función de la organización que tenga. Estos vienen con el programa, pero yo tengo mis macros aquí. Y luego, pues aquí pondré un nombre coherente. Esquema de fuerza 1, ¿vale? Esquema de fuerza de un motor trifásico, ¿vale? Luego, pues en principio, si quisiera que esto fuese un tipo de esquema diferente, pues elegiría aquí, pero parto con el que me propone. Y de una misma macro puedo tener varias variantes, como las que consigo cuando las descargo de Data Portal. ¿Vale? En principio dejo la variante A. Y con esto, sí, le daría a aceptar, ¿vale? Entonces, ahora en mis macros, sí, debería de haber, a ver, datos, ahora es cuando ha aparecido, ¿vale? Esquema de fuerza 1. ¿Veis que ha tardado un poco? Pero aquí está, ¿eh? ¿Vale? Luego, en cambio, si quiero hacer copiar una página entera, ¿sí? Le daría sobre esto, ¿sí? Crear macro de página. Y pondría esquema de fuerza, 3 motores o lo que sea. También en mis macros, aquí ya, ¿vale? Y esquema de fuerza, el ejemplo de cervecería, número de páginas 1, y con esto le daría a aceptar, ¿vale? ¿Sí? Y eso, pues acordarnos de poner nombres claros para encontrarlas fácil, guardarlas en nuestra carpeta, ¿sí? Y probar antes de copiar, pues que los elementos están bien. Y esto sería, ¿vale? Muchas gracias.